De Dios y estar en esta escuela para usted como para mí también. El que predica aprende dos veces, porque en medio de la predicación el Señor lo ministra mucho a uno y lo transforma mucho a uno a través de la predicación. Entonces, dígale al que está a su lado, prepárese para lo que Dios va a hablar en este día. No, la comunicación como que... Dele un aplauso fuerte al Señor, pues. Hemos iniciado este domingo anterior a hablar acerca de la prosperidad que Dios trae a la vida de las personas. Que la iglesia hoy en día ha tildado este tema como de herejía. Diga conmigo, herejía. Que la prosperidad, que Dios no prospera a nadie. Que Dios solo transforma la moralidad de una persona. Que Dios solo saca a una persona de ser moralmente mala para que sea moralmente buena. Y ese es el tema predominante hoy en día en la iglesia. Usted va a la iglesia y cometió un pecado por ahí, la regó por ahí, y usted sale arrepentidísimo, porque la predicación del pastor fue enfocado en que usted se arrepienta de una manera profunda por un error que cometió. Pero pensemos en aquellos errores que cometemos y no nos damos cuenta. ¿Está conmigo? Hay pecados que nosotros cometemos, se llaman pecados por omisión, que no nos damos cuenta y pecamos, la regamos. No podemos. O sea, a veces no tenemos la oportunidad de pedir perdón ahí, pero la palabra de Dios establece que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, hasta los que no has cometido. Hay pecados y errores que usted no ha cometido que el Señor ya te los perdonó. ¿Sí o no? Entonces, Dios es así. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar, el Padre Nuestro es una estructura de oración. ¿Cómo debe de ser nuestra oración? No es algo para que nosotros repitamos de la misma manera. Jesucristo dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. No para que lo repitamos, sino para enseñarnos que lo primero que nosotros debemos de ver cuando oramos es a nuestro Padre, que Él es nuestro Padre que está en el cielo. No para que usted lo repita como la religión nos enseñó. Yo cuando fui niño oraba así. Cuando me iba a acostar a dormir, oraba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Madre. Y luego: Santa Madre de Dios, Santa María, y esa ángel de mi guarda, no me desampare de noche ni me día. Esa era mi oración. ¿Cuántos oraban así? Una oración repetitiva. Pero Jesucristo nos enseñó a orar viendo a nuestro Señor y Salvador como nuestro Padre. Y en esa oración hay una parte que a mí me encanta. Bueno, todas las partes me encantan, pero hay una donde Jesucristo dice: dánoslo hoy, diga conmigo, hoy, el pan de cada día. Y yo he visto personas que cada vez que van a poner, hacen toda una liturgia religiosa. Se sientan enfrente de la comida y empiezan, va: Padre, gracias por esta comida, gracias por estos alimentos. Y eso es cada vez que comen. Y Jesucristo dijo: dánoslo hoy el pan. Yo solo oro una vez por la comida. No tengo que andar orando a cada rato. Ya los miro molestos a algunos, ya. Como que no está muy buena la introducción. Dígale al que está a su lado: Dios nos quiere prosperar. Entonces, mire, vivimos en medio de un sistema. En medio de un sistema que debemos aprender a navegar en medio de él. El sistema en este país es un sistema capitalista, pero que te da la oportunidad de progresar, de prosperar y salir adelante. ¿Cuántos queremos progresar? ¿Cuántos queremos prosperar? ¿Cuántos queremos hacer grandes cosas en la vida? En pocos amenes aquí. Usted tiene que profetizar prosperidad sobre su vida. Aquí en este país
nosotros pagamos por todo. Oiga bien, por todo. No hay, en este país no hay nada gratis. Todo se mueve con dinero. No hay nada que se mueva, nada es gratis. Alguien está pagando por lo que tú estás haciendo. Si usted va al baño a hacer número 1, número 2, usted tiene que pagar por eso que usted botó en el baño. Todo se paga. Yo vivo en mi casa y cada vez me llega el bill de pagar las aguas negras y las aguas que estoy ahí para bañarme. O sea que todo se paga. Usted va al barbero a cortarse el cabello, usted paga por el corte que le van a hacer. Porque el barbero paga por el espacio, por la silla, por el buen producto que te pone. Él paga por todo. Y nosotros cuando vamos queremos el más barato. Si es posible que el barbero nos haga el corte de gratis. Porque la pobreza nos enseñó a ser mediocres. La pobreza es el más grande mal que la humanidad posee el día de hoy. Y en la cual hemos aprendido a movernos por cultura, no por maldición. Yo he escuchado muchos que dicen maldiciones generacionales. Bueno, este está así por las maldiciones generacionales, por las maldiciones de sus padres. Y no es así. La pobreza no es una maldición que tiene continuidad en la vida de una persona. La pobreza es un resultado de acciones y de caminos de vida que alguien tomó. Muchos viven en pobreza el día de hoy, no porque la hayan heredado de sus padres, sino porque tomaron la decisión de hacerse pobres. A pobreza se llega voluntariamente. El diablo no te forza a entrar en ella. Es más, el diablo no tiene poder alguno para llevarte a pobreza. Quien se lleva a pobreza es uno mismo. ¿Está conmigo? Uno mismo es responsable de caer en pobreza. Pregunto, cuando tú naces, cuando tú vienes a este planeta y naces desde el vientre de tu madre, ¿cómo naces? ¿Cómo tú eres en el momento de tu nacimiento? ¿Eres el más pobre, desgraciado o el más rico y millonario? ¿Cómo es una criatura cuando sale del vientre de su madre? ¿Cómo nace? Pregunto, ¿pobre o rico? Ayúdenme, 1 o 2, ¿pobre o rico? Nace rico, millonario, saludable, llorando con las 2 manitos, comiendo. ¿Sí o no? Oiga bien. La pobreza no es una condición de vida. La pobreza es una condición mental y espiritual. Cuando yo cambio mi forma de ver, mi forma de sentirme, mi forma de procesar la vida, puedo salirme de ese ámbito. Porque pobreza no es una condición. A mí no me define como pobre en la ciudad que vivo. A mí no me define como pobre el barrio en que vivo. La casa, aunque esté viejita, no dice que soy pobre. Lo que verdaderamente me hace pobre es la mentalidad que desarrollo. Usted puede vivir en la casita más fea en este momento, pero no se preocupe. Esa casita fea, rentada, ese cuartito que usted renta, usted no lo define como pobre, como desgraciado. Lo que verdaderamente te define a ti son los pensamientos que tú tienes de ti mismo. Entonces vamos a romper la pobreza. ¿Cómo rompemos pobreza? Número 1, metanoia. Diga conmigo, metanoia. ¿Qué es metanoia? Mateo capítulo 4 versículo 19, Jesucristo, y comenzó Jesucristo a predicar diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Diga conmigo, arrepiéntase. Arrepentimiento no es pasar llorando al altar y llenar el altar de lágrimas. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Un cambio de mentalidad. Cambiar la forma de pensar. Ya no pienso como pensaba antes, pienso como Dios quiere que piense. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 9, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios habla de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán.
Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y Mefiboset era hijo de rey. Era hijo de príncipe. Mefiboset no nació en un prostíbulo, no nació en un lugar de muerte. Mefiboset no nació como un aborto. No, Mefiboset era un hijo de rey. Pero sufrió una caída y por esa razón lo llevaron a Lodebar. Lodebar significa un lugar de muerte, sin palabra, sin productividad, un lugar desértico. El problema fue que Mefiboset tomó la mentalidad de aquel lugar en el que él vivía. Por eso cuando David lo manda a llamar, pregunta: ¿no habrá un hijo de Jonatán, un hijo de Saúl, que lo traigan a la casa? Y dijeron: sí, conocemos a Siba, y Siba sabe que hay un hijo. Y trajeron a Mefiboset. Y le dijo, David dijo: Mefiboset, de hoy en adelante tú tomarás todas las riquezas de tu padre, todo lo que te pertenece, y te sentarás a comer en la mesa del rey. Y Mefiboset dijo: ¿quién soy yo, Señor? Soy peor que un perro muerto. Ahí habló la mentalidad, habló lo que el rey era en su mente. En su mente él no era rey, en su mente era un perro muerto, un pobre desgraciado, alguien que no valía la pena y no tenía la talla. La pobreza radica en la mente. Los pensamientos que hemos tomado de nuestros antepasados, lo que hemos aprendido, lo que hemos discernido, en aquello que nos hemos convertido, es lo que nosotros tomamos de nuestros antepasados. Dígale que está a su lado: vamos a romper la pobreza, dígale. Posiblemente hoy se vaya a ofender, dígale que está a su lado ahí. Pero Dios va a hacer algo poderoso en su vida en este día. Pobreza es, oiga bien, uno de los pecados más grandes que existe es no arrepentirse. No arrepentirse es no cambiar de manera de pensar. ¿Está conmigo? Eso es un pecado peor que la fornicación. Un fornicario, si tiene una mente flexible, camina mejor que un individuo que la cabeza que es testarudo de la cabeza. ¿Cuántos conocen gente testaruda acá? Les da palabra, uno les da palabra y no cambian. ¿Está conmigo? Entonces, arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar, reemplazar mis pensamientos por pensamientos superiores. Yo no tengo la razón la tiene Dios. Tengo que cambiar mi forma de pensar por pensamientos superiores, por pensamientos altos, por pensamientos divinos. Tengo que tomar los pensamientos de Dios y hacerlos parte de mi vida. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado más grande es encerrarse en nuestros pensamientos. El pecado más grande es que usted no sea flexible, que no busque el cambio y la transformación, sino que se encierre en sí mismo. Cuando una persona es rígida en su mente y no permite la transformación, Dios no puede hacer absolutamente nada con ella. El pueblo de Israel, que Dios saca de Egipto, lo introduce al desierto para transformarle la forma de pensar. Dios saca a Israel porque Israel estaba esclavo en Egipto. Lo introduce al desierto para hacerlos en el desierto guerreros, conquistadores y tomadores de tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios saca a Israel de Egipto, de esclavitud, los introduce en el desierto para volverlos conquistadores, para que enfrentaran otras naciones y las derrotaran, para que tomaran las promesas que Dios les había hablado a sus padres, para que pudieran progresar, para que pudieran prosperar, para que pudieran enriquecerse. En Egipto eran esclavos, pero Dios los llevaba a una tierra que fluye leche y miel para que tomaran posesión de ella. El problema es que Israel se encerró en su mente. Comenzaron a transitar en el desierto
y empezaron a quejarse, empezaron a renegar, empezaron a hablar mal. Eso lo hace la pobreza. Cuando hay pobreza en una persona, cuando hay pobreza en una familia, cuando hay pobreza en una empresa, en una organización, lo primero que se da es queja. Usted se va a dar cuenta que en un matrimonio, cuando hay pobreza, se quejan de todo y de nada. Porque la pobreza te lleva al conflicto. Gente que es pobre vive conflictiva, viven peleando, viven discutiendo, viven frustrados por todo y por nada. El hombre se va a trabajar y la mujer se fue a comprar la comida y está preocupadísima a ver qué va a comprar esta mujer. Ojalá que no compre más de $300 de comida. Y cuando mira a la esposa que viene con el gran carrito, mujer, ¿y ese montón de comida que traes aquí? Discuten por la compra de la canasta básica para que no haya gastado mucho. Cuando llega en el Amazon, que llega a la casa y ese montón de Amazon, ¿de quién es? Cuando hay pobreza, hay conflicto en los hogares, hay discusiones, hay frustraciones, no hay paz interna. Se pelean por el dólar. Oiga bien, el hombre cobrándole la renta a su mujer. ¿Y cuánto me va a dejar la otra mitad de la renta, mujer? Está retrasada, qué bárbara. Y la mujer le parió un hijo, le parió 2, le parió 3 y todavía le cobra renta. Pobreza es el más grande mal que la sociedad el día de hoy posee y necesitamos echarla fuera de nosotros. La pobreza no se va de un lugar, de una persona, de una familia sin fuerza, sin echarla fuera. Para echar fuera la pobreza tenemos que ser intencionales. En la iglesia, los predicadores de hoy, la iglesia hoy en día nos enseñó a odiar el pecado. Y está bien, hay que odiar el pecado. Hay que odiar el adulterio, hay que odiar la borrachera, hay que odiar la fornicación, hay que odiar el chisme. Dígale al que está a su lado, hermano, odiemos el chisme. Hay que odiar todas esas cosas. Pero hay una cosa que tenemos que odiar más que todas, es la pobreza. Tenemos que odiar la pobreza. Tenemos que negarnos a la pobreza. Tenemos que echar fuera la pobreza de nuestras vidas. Tenemos que hablarle a ese espíritu que desaloje, que se vaya, porque Dios es nuestro Señor, es nuestro Redentor y Él no nos quiere pobres, Él nos quiere bendecidos, prosperados y en victoria. Entonces la pobreza se odia. Dígale que está a su lado, hermano, la pobreza se odia. ¿Cómo se odia la pobreza? No me acostumbro a mi medio ambiente, a la atmósfera de pobreza en la cual estoy. Vivo en un cuarto, rento un cuarto, pero no me acostumbro a eso. Rento una casa, estoy en el peor barrio, pero no me acostumbro. Yo sé que tengo que salir de ahí, tengo que ir a un mejor lugar, tengo que conquistar. Dios va a hacer algo en mi vida, tengo que odiar la pobreza. Tenemos que detestar la pobreza. ¿Cuántos odian la pobreza? Aunque dice amén, como que. Tenemos que odiar la pobreza en todos los ámbitos. Odiar la pobreza en el ámbito financiero. Tenemos que odiar no tener lo suficiente para poder comprar y adquirir lo que necesitamos. Tenemos que odiar cuando nos están pagando poquito y se están aprovechando de nosotros. Tenemos que odiar pobreza, pero para erradicarla tenemos que ir delante de Dios y orar delante de Dios. Señor, haz algo aquí con mi vida. Señores, a la pobreza uno no se puede acomodar. Usted no se acomode a la pobreza. Yo antes a mi esposa le decía, baby, vamos a la tienda. Y ella me decía, ¿a dónde? Ahí es la usada que está ahí en la esquina, ahí es barato todo. No, me decía, ahí no me lleves. Usted tiene que dejar no se acomode a pobreza. Abandone los sitios de tienda usada. Abandone los lugares más baratos, no se acomode. Porque la pobreza no radica en lo que te rodea, la pobreza radica en la mente. Para nosotros dejar de acomodarnos a pobreza, necesitamos dejar de pensar como pobres. Cuando venimos a la iglesia, dejar de pensar como pobres.
¿Sí o no? Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a recibir una palabra de Dios que lo transforme, que lo renueve, que lo lleve a otro nivel. Y cuando usted viene a la iglesia, usted recibe la palabra y esa palabra lo transforma por dentro. Pero es cuando hay gente que ama la pobreza, viene a la iglesia y sale conflictuado, enojado, molesto de la iglesia. No permite que la palabra de Dios lo transforme. Dígale que está a su lado, vamos a echar fuera la pobreza el día de hoy. Diga conmigo, metanoia. ¿Qué es metanoia? Arrepentimiento. Arrepentimiento de que llorar con lágrimas insostenibles. Ay, perdona, Señor, todos mis pecados. Está bien. Pero metanoia es cambiar nuestra forma de pensar. Yo deseo pensar diferente. Ya no pensaré como pobre, pensaré como rico. Ya no pensaré como huérfano, pensaré como hijo de Dios. Ya no pensaré como necesitado, pensaré como proveído por el Padre. Ya no pensaré conforme a mi condición y a mi situación de vida, pensaré conforme a la visión de Dios para mi vida. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es derramar un par de lágrimas y seguir en la misma vida. Arrepentimiento es odiar la vida que tuve en el pasado y de hoy en adelante voy a tener una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo dijo: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. ¿Y quién las hace nuevas? ¿Usted o Dios? Entonces, metanoia es arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Para cambiar la mente, la forma de pensar, tenemos que ir a la forma de pensamiento más alta. Y la forma de pensamiento más alta es la de Dios. ¿Sí o no? Por eso Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos. O sea, dejen su forma terrenal de pensar y tomen mi forma divina de pensar. Entonces su forma de vida va a cambiar. Cuando nosotros tomamos la mente de Dios, iniciamos a abandonar la pobreza terrenal. Convertíos en lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento es metanoia. Metanoia es forma diferente de pensar. Ya no piensas como tú has venido pensando, piensas conforme a la luz de la palabra, conforme a la revelación del Espíritu de Dios en tu mente. Arrepentimiento es que dejo de pensar conforme a mi mente carnal y humana y inicio a pensar conforme a la mente de Cristo. Hay gente que piensa como que si tuviese demonios en la mente. ¿Sabe por qué piensa así? Porque el entendimiento, el pensamiento está nublado y está en tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dijo: el Dios con D minúscula cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y reconocemos que no hemos pensado conforme a Dios y hemos pensado conforme a nuestra naturaleza de pecado, a nuestros razonamientos, a nuestros argumentos, y venimos y nos arrepentimos delante de Dios, el Señor ilumina nuestra mente. Nuestra mente deja de estar en tinieblas y se vuelve una mente iluminada. Dígale que está a su lado: mente llena de luz. Una mente llena de luz es una mente que no es perversa. Es una mente que no es mala. Es una mente que no está enfocado en lo terrenal, sino en lo divino. Una mente llena de luz. Diga conmigo: luz en la mente. Toca al hermano que está a su lado, dígale: luz en el cerebro, hermano, para pensar con claridad, para pensar con fe,
para pensar con esperanza, para pensar con visión, para pensar en cosas grandes, para pensar en lo que verdaderamente es trascendente, es importante. Luz, mente llena de luz. Tenemos que desarrollar una mentalidad llena de luz. Que usted, cada vez que usted piense, usted le diga: Señor, estos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Del diablo o tuyos? Pero a veces nosotros no hacemos eso. Lo que el enemigo pone en nuestra mente, eso hablamos. Lo que el diablo pone en la mente, eso hablamos. Lo que la carne levanta en nuestra mente, eso confesamos. Y lo que Dios habla en nuestra mente, lo apagamos. ¿Sí o no? ¿O no o sí? Diga conmigo: metanoia. Metanoia es cambiar la forma de pensar. La riqueza no se posee materialmente primero, se posee espiritualmente. ¿Está conmigo? Y la riqueza más grande que nosotros podemos poseer no es lo material. La riqueza más grande que usted puede poseer no es lo físico, lo material, el dinero. La riqueza más grande que usted puede poseer en su vida es la luz del evangelio del reino, en su corazón, en su mente, en su espíritu y en su alma. Por eso Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos, dejen de pensar como han venido pensando e inicien a pensar como yo les haré pensar. Dejen de vivir como han venido viviendo y comenzarán a vivir como yo quiero que vivan. ¿Está conmigo? Entonces, para desalojar la pobreza de nuestras vidas, la primera acción que nosotros tenemos que tomar es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Negarnos a la vida que estamos viviendo. Negarnos a nuestra forma de pensar para tomar la forma de pensar del cielo. Negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestras visiones, negarnos a lo que nos rodea y ver con visión lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Arrepentimiento es eso. Arrepentimiento es dejar de ver lo temporal, lo efímero, lo del día a día y comenzar a ver lo que Dios ha preparado para ti. Arrepentimiento es dejar de vivir conforme a las cosas que te rodean y iniciar a vivir conforme a lo que Dios va a hacer a través de ti. ¿Ya conmigo? ¿Cerramos y nos vamos o seguimos? Entonces, la pobreza es un mal perverso. Donde hay pobreza, hay abundancia de maldad. La pobreza es la raíz de muchas maldades, perversiones y situaciones que existen en la vida. La pobreza corrompe los gobiernos de nuestros países. En Latinoamérica tenemos los políticos más corruptos. El presidente que gobierna, no crea que nació en cuna de reyes. No, el tipo era un pobre desgraciado y tuvo la oportunidad de llegar y ahí se enriqueció de otros. La pobreza es la raíz de las enfermedades. La pobreza es la raíz de la escasez. La pobreza es la raíz de los divorcios, es la raíz de todas las situaciones que ocurren en la vida. Por eso tenemos que odiarla. Tenemos que detestarla. Tenemos que echarla fuera de nuestras vidas. ¿Cuántos vamos a hacer eso hoy? Pero con ese ánimo, hermano. El arrepentimiento te lleva a desarrollar una mentalidad clara. ¿Sí ve? El apóstol Pablo dice que entenebreció el entendimiento. Dice que el entendimiento está entenebrecido, está en tinieblas. Diga conmigo, tinieblas. Es tinieblas en la mente.
Eso es pobreza. Una persona no piensa con claridad. Una persona dejó de pensar con amor, dejó de pensar con bondad. Todo lo que hay en su mente es perversión. Nada malo está sucediendo y el tipo ya está pensando que es malo lo que está pasando. Viene a la iglesia, se sienta, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y comienza a decir en su mente: ahí viene el pastor a manipularlos para sacarles los dolaritos que todos traen. Esa es gente perversa que su mente está entenebrecida. Pobreza es cuando el esposo cela a su esposa hasta con la escoba, hasta con su propia sombra la cela. Eso es pobreza. Pobreza mental es que donde pongo los ojos veo algo malo y nada malo está sucediendo. Pero cuando hay luz, diga conmigo luz, cuando hay luz en nuestra mente, cuando hay luz en nuestro espíritu, cuando hay luz en nuestro corazón, señores, podemos ver la vida con claridad, podemos ver con los ojos de Dios, podemos ver con las posibilidades que Dios nos ve, podemos ver con los ojos de Cristo, podemos ver con fe todo lo que se mueva en nuestro entorno. Miramos dificultades, pero en vez de ver dificultades, vemos oportunidades, porque cuando hay una mente iluminada, no ve problemas, ve soluciones, ve cosas resueltas. Entonces el arrepentimiento te lleva a desarrollar una mentalidad iluminada. Inicias a pensar diferente. Dígale al hermano: hermano, hay que pensar diferente. Y no solo es pensar diferente, se trata de que aquí pensemos con la mente de Cristo. Pensemos como Dios piensa, hermanos. Pensemos a la luz del evangelio, a la luz de la palabra. Pensemos con los pensamientos de Dios, con la palabra escrita. Que pensemos de esa manera. Que le digamos: Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Que le digamos al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo, ayúdame a pensar conforme a tus pensamientos, Espíritu Santo. Ayúdame a hablar conforme a tu palabra. No quiero hablar yo, quiero que tú hables a través de mi vida, porque eso está escrito en la palabra. Arrepentimiento es discernir entre la voz del diablo, la voz de la carne y la voz de Dios. Donde apago la voz de la carne, apago la voz de las tinieblas y escucho la voz de Dios y acciono a la voz de Dios para mi vida. Eso es arrepentimiento. Que Dios le habla, usted acciona como Dios le habló. Que Dios te puso una bondad, una acción de amor, una acción de fe, y usted reacciona conforme a esa acción de amor y de fe que Dios le puso en su corazón. A ver, el 14 de febrero, ¿cuántas esposas su esposo le llevó un ramo de flores con unos $500? Levante la mano las esposas, no me dé. Nada te llevó el ingrato, va. Pero para andarte celando, para insultarte, para regañarte: no me tenés la comida, mujer, aquí, que allá, con quién estabas hablando, solo en el teléfono pasás, qué estabas haciendo ahí. Pero el ingrato no se saca ni un, y yo sé que Dios le puso en el corazón que la honre, que la bendiga, y no lo hace. No lo hace. Pero cuando él quiere alcanzar lo que quiere, ahí sí: mi amor, mamacita, aquí, por allá, baby. Porque el tipo está buscando lo que él quiere. Pero cuando Dios le pone una acción de honra, no la ejecuta. Porque la mente está entenebrecida. Para erradicar la pobreza de nuestras vidas tenemos que aprender a dar, porque dar es el puente que te saca de escasez. Diga conmigo: dando es como recibimos. Jesucristo dijo: es mejor dar, pero a nosotros nos gusta que nos den. A nosotros nos gusta recibir. Que nos den, pero cuando nos toca dar, no damos. Nosotros venimos de la cultura del consumo, de la cultura del robo.
de la cultura de cada quien por su pellejo. No desarrollamos una cultura de siembra. No desarrollamos una cultura de honra. No desarrollamos una cultura de reconocer en los demás, de levantar a los demás, de ayudarle a los demás. Señores, cuando nosotros damos es cuando más recibimos. Dar no es pagarle a Dios. Dar es reconocer que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que cuando damos en Él estamos confiando. Dar es poderosísimo. Dar es invertir, dar es sembrar. Cuando tú das, tú marcas el corazón de una persona. Cuando tú das, tú proyectas la fe que hay en ti hacia Dios. Cuando tú das, tú te vuelves una persona bondadosa. Tu corazón se desarrolla en bondad. Dejas y abandonas la avaricia. El avaro no le da ni a su sombra. El avaro no te invita pero ni un café, hermano. Es el tipo más pobre y el más digno de misericordia. Riqueza es bondad. Debemos de aprender a ser personas bondadosas. Dígale que está a su lado: para echar fuera pobreza hay que ser bondadoso. Proverbios dice que el que retiene lo que es justo vendrá a pobreza. Tenemos que ser dadivosos, porque cuando nosotros somos dadivosos, simplemente desarrollamos nuestro corazón al bien. ¿Está conmigo? Instruimos nuestro corazón, edificamos nuestro corazón, preparamos preparamos nuestra vida para recibir. Dar no es fácil, pero se aprende a dar a través de la fe. Yo debo de entender que dar rompe mi mentalidad de supervivencia. ¿Sabe por qué hay personas que no le dan ni al ratón que tienen en la casa? Le barren la basurita al ratón, que no se la coma, que no se la coma. Son tan chipis. Son tan codos. Tan agarrados. Dígale que está a su lado, hermano, deje de ser tan agarrado. Dígale. Oiga bien, la avaricia nos lleva a supervivencia. Miramos el chequecito que entra, hacemos cuenta: de aquí pago esto, pago la luz, pago la renta, pago esto, pero ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Ahí, en tu cheque semanal o mensual, ahí no reconoces a Dios. Ahí reconoces tus necesidades y lo único que buscas cubrir es tus necesidades. Apartas para pagar la renta. Sí, aquí está la renta. Para la comida. Apartas para ti, para la cerveza, para esto, para lo otro, pero no, ahí Dios no existe. Diga conmigo: sociedades. Para echar fuera la pobreza de nuestras vidas, tenemos que desarrollar sociedades con gente que está en otro nivel sobre nosotros. ¿Sabe con quién usted puede desarrollar la sociedad más poderosa en esta tierra? Existe un ser, una persona con la cual usted puede desarrollar una sociedad para caminar con esa persona mientras usted está en este planeta. Esa persona es Dios. Esa persona es el Señor. Tenemos que desarrollar sociedad con Dios. ¿Cómo desarrollamos una sociedad con Dios? Caminando de la mano con Él. ¿Y cómo caminamos de la mano con Dios? Siendo bondadosos, siendo personas llenas de fe,
sembrando en lo que el Señor nos lleve a sembrar. Ayudarle a las personas que Dios nos lleve a ayudar. Sembrar en nuestra iglesia, sembrar en nuestra sociedad. Ser personas con un corazón bondadoso. Porque para salir de ahí, para salir de pobreza, no se sale con esfuerzo humano. No se sale con fuerza humana, con potencia humana. De ahí se sale con el poder del Espíritu, con la iluminación de la presencia de Dios, con la sabiduría de Dios sobre su vida. El apóstol Pablo dijo: el que esté corto de sabiduría, pídale a Dios y le será dada. O sea que hay una sabiduría divina que Dios activa en tu espíritu cuando tú caminas con Él. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Sí, porque yo conozco muchos sabios, humanamente hablando, que se la tiran de pila, se la tiran de listos. Han apartado a Dios de su vida. Dios no existe en su círculo. Eso no es aquí, no le estoy queriendo, eso no es aquí, no le estoy tirando a nadie, es fuera de aquí. Y han hecho esfuerzos, se han matado trabajando, pero hoy en día son los más pobres y desgraciados sobre la faz del planeta. Algunos son millonarios, otros están, y con sus millones están enfermos, arruinados. ¿Sabe por qué? Porque no se asociaron con Dios. Dígale al que está, hermano, este 2026 tenemos que asociarnos con Dios. Tenemos que asociarnos con Dios. Hacer a Dios nuestro socio. Contar con Dios, caminar con Dios, servirle a Dios, buscar de Dios, buscar la presencia de Dios, profundizar en la palabra de Dios, escuchar lo que Dios nos está hablando constantemente, buscar los pensamientos de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Usted sabe que Dios nos habla a todos por igual. Dios le habla a Junior, Dios le habla a Jefferson, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Usted sabe que a usted Dios le ha estado hablando desde su niñez. Dios le habla en todo tiempo. Tenemos que buscar en nuestra mente el contenido que Dios nos está hablando. La palabra que Dios está trayendo a nuestro ser a cada segundo, a cada minuto, hora tras hora, semana tras semana, año tras año. Esos pensamientos de bondad, de amor que nacen en ti, que están adentro de ti, tenemos que llevarlos a la acción, obedecerlos. ¿Está conmigo? Hermano, pero nosotros nos hemos vuelto buenos para lo malo, buenos para los malos pensamientos. Hacemos problemas donde no existen problemas. Hacemos dificultades donde no existen dificultades. Y cuando nosotros pensamos así, solo estamos en camino a la pobreza. Perpetuamos la pobreza en nuestras vidas. Perpetuamos la escasez, perpetuamos la necesidad. Pero cuando permitimos la voz de Dios que opera en nuestros corazones, en nuestra mente, la luz del evangelio, la palabra de Dios en nuestras vidas, señores, vamos a salir de esa cueva, vamos a salir de pobreza, vamos a salir de escasez, vamos a salir de necesidad, vamos a abandonar la vida de escasez, de mediocridad. Hacer socio a Dios parte de nuestras vidas es poderosísimo. Porque ya no caminas tu camino egoísta. Ya no transitas tus pensamientos singulares, sino que caminas conforme a Dios. No podemos fortalecer lo malo que se levanta dentro de nosotros. Tenemos que fortalecer lo que Dios trae a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor.
Número 3. Para echar fuera la pobreza de nuestras vidas, necesitamos establecer administración. Diga conmigo, administración. Administrar todo lo que Dios nos da. La administración es importante. Buscar la sabiduría de Dios para administrar con sabiduría. Señores, cuando nosotros administramos conforme a Dios, señores, vamos a poder salir de situaciones difíciles. Usted sabe que nosotros recibimos conforme a la capacidad que hemos desarrollado. Nosotros recibimos de Dios conforme a la capacidad que hemos desarrollado. ¿Cómo desarrollamos capacidad para recibir de Dios? Dando, bendiciendo, levantando, construyendo, edificando, no estancándonos. ¿Qué es lo que nosotros venimos a hacer a veces? Mire, recibimos el cheque y lo metemos debajo de la almohada. Lo metemos en la cuenta del banco. Queremos que el cheque, queremos que lo que recibimos financieramente, hacer el montón de dinero. ¿Está conmigo? Que queremos tener el montón de plata, tener la almohada verde, llegar a un punto que le sacamos las plumas y la repletamos ahí, la llenamos de dólares, de dinero. Eso no es administración. Administración no es apilar, no es retener. Administrar, señores, es poner lo que debemos poner en el lugar necesario. En la administración, cuando nosotros hacemos una sociedad con Dios y administramos bien, primero le damos a Dios, porque sabemos que de Dios depende todas las cosas. Depende nuestra salud, depende nuestra finanza, depende absolutamente todo de nuestro Señor. Administrar es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Administrar cancela los impulsos. Administrar corta todos aquellos gastos innecesarios que tú haces. Imagínese, el ingrato ya tiene 30 años y jugando PlayStation. Ya tiene hijos y está buscando la mejor consola, el PlayStation 4, 5, 6. Está bien cuando tenía 10 años, 8 años, 10 años, 12 años, pero ya usted no está para despilfarrar ahí. Usted está para pensar en cosas grandes. Usted está para pensar en proyectos. Diga conmigo, proyectos. Usted está para pensar en invertir. Ya me estoy enojando. Diga conmigo, vamos a erradicar pobreza este año 2026. Señores, la pobreza no es una condición conforme a lo que me rodea. Es una forma de pensar. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Tenemos que dejar de pensar como pobres e iniciar a pensar como ricos, y los más ricos del planeta. Tenemos que pensar como ricos. El apóstol Pablo, cuando estaba encerrado en la cárcel, en las mazmorras, porque en el tiempo del apóstol Pablo no encerraban a la gente en cárceles como el día de hoy. Eran mazmorras, eran cuevas. Y el tipo escribió las cartas paulinas, revelaciones poderosísimas, revelaciones revelativas, palabra poderosa que hasta el día de hoy ha vuelto loco la mente de los predicadores, de aquellas personas que las estudiamos y las leemos. El apóstol Pablo estaba en el peor lugar del planeta, pero él era el hombre más millonario ahí. Usted puede estar en una situación difícil, contraria, llena de obstáculos, puede estar rodeado de problemas, pero si los problemas no entran en su mente y usted mantiene la paz, usted mantiene la mansedumbre, usted mantiene el gozo, usted mantiene la alegría, señores, esa pobreza que se quiere apoderar de su vida, usted la va a romper con el poder del Espíritu.
Usted no deje que la pobreza de otro afecte su vida y su forma de pensar. Al incrédulo échelo fuera. Al argumentativo, al incrédulo, al niño mental. Número 4, ¿cómo erradicamos la pobreza en nuestra vida? La pobreza muere cuando subimos nuestro valor. La pobreza se alimenta de ignorancia, de la falta de conocimiento. La pobreza se perpetúa cuando nos encerramos en nuestra forma de pensar y cuando no nos proyectamos a una manera de pensar diferente, cuando no buscamos la educación. ¿Qué es lo que perpetúa la pobreza en nuestras naciones? La falta de educación. No se preparan, no estudian, no leen, no investigan. Se quedan en el mismo estado de vida siempre. Tienen 30 años y piensan como niños. Llegan a los 40 y todavía pensando como niños. Lo que fue hace 10 años es la misma persona el día de hoy. No cambia su vocabulario, su forma de hablar, no se educa absolutamente en nada. Viven perpetuando su pobreza todos los días de su vida. ¿Cómo echamos fuera la pobreza, señores? Aprendamos a hablar inglés. Usted está en los Estados Unidos, usted está obligado a hablar inglés. Ay, es que no me gusta, pastor. Pobreza. Es difícil el inglés. Pobreza. Es duro aprender. Ay, no quiero estudiar. Pobreza. ¿Sí ve? Hello. Por eso tenemos que buscar la luz de la palabra, la iluminación del Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo ilumina la mente de una persona, señores, cuando la unción de Dios viene en la mente de una persona, en el cuerpo de una persona, en el corazón de una persona, no hay nada difícil para esa persona. Todo se le vuelve fácil. Inicia a hablar inglés de la noche a la mañana, comienza a hacer cosas grandes porque la unción, la luz de Dios está sobre su vida. ¿Cómo usted y yo echamos fuera la pobreza, hermano? Busquemos de Dios. Busquemos del Señor. Démosle, agreguemos en nuestro calendario de vida el hábito de congregarnos, el hábito de escuchar la palabra de Dios. Y cuando vengamos, le escuchemos la palabra con una mente abierta, con un corazón abierto, con un corazón lleno de fe, y permitamos que la palabra nos transforme de adentro hacia afuera. La pobreza no se puede perpetuar en nuestras vidas. Por eso Proverbios 9 dice que la pobreza viene como un hombre armado. Diga conmigo, hombre armado. Cada día, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora que nosotros permitimos pensamientos débiles, permitimos pensamientos negativos, permitimos pensamientos incrédulos, permitimos pensamientos rígidos, pensamientos no flexibles, donde ignoramos lo que Dios nos está hablando, estamos empoderando la pobreza en nuestras vidas. Nuestras acciones de hoy determinan nuestro mañana. Si nuestras acciones son buenas, si nuestras acciones son de avance, si nuestras acciones son iluminadas, seguro mañana, los próximos años, nuestra condición de vida cambiará. Cambiará totalmente y radicalmente. ¿Cómo cambiamos nuestra condición actual, señores? Viendo hacia adelante. Viendo hacia adelante. ¿Cómo vemos hacia adelante? Soñando, imaginando, proyectando. Cuando un ingeniero, cuando un arquitecto quiere construir un edificio, un hotel, una plaza, inicia a construirla. ¿Dónde la construye?
inicia a construir en la mente y comienza a imaginar y comienza a poner, yo quiero en este lugar, yo quiero el edificio. En medio del edificio yo quiero un espacio para que cuando las visitas vengan se reúnan aquí. Aquí yo quiero mi oficina. Aquí yo quiero el baño. Aquí yo quiero el lugar para que los niños jueguen. Así quiero el templo. Así quiero mi casa. Eso es proyectarse hacia el futuro. Ver con una mente iluminada de Dios lo que Dios va a hacer más adelante. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sí ve? Prosperidad, riqueza y bendición se planifica. Pobreza no planifica. Cuando hay pobreza no hay planes a futuro. Cuando hay pobreza no hay visión hacia futuro. Cada quien va por su lado. Yo he conocido parejas que el esposo está construyendo la casa allá en la Sierra Tarahumara y la esposa está construyendo la casa en la otra sierra, allá en el otro monte. Y digo, y estos ingratos, ¿dónde van? Eso quiere decir que cada quien se va a ir para su lado. No van a vivir juntos porque uno está construyendo la casa en la sierra allá de los indígenas y la otra la está construyendo allá donde está la otra tribu. Y tienen hijos y son ciudadanos americanos. ¿Será visión eso? Ay, Señor. Las personas sin visión no proyectan, no construyen, no edifican, viven para cubrir las necesidades diarias. Viven para pagar sus biles, viven para pagar sus cuentas y viven esa dimensión de vida todos los días de su vida. No hay imaginación, no hay creación, no hay una visión hacia el futuro. No hay planes de vida. Pero cuando una persona tiene visión, diga conmigo visión. Cuando hay visión, señores, cuando hay visión, usted comienza a caminar y a vivir su día a día conforme a lo que usted está mirando adelante, conforme a lo que usted está construyendo adelante. Debemos vivir desde esa dimensión divina, no conforme a lo que vivimos hoy. Solo porque hoy no tengas suficiente dinero no quiere decir que vas a ir a comer al peor de los lugares. Ahí pasemos por McDonald's, mujer, comprándonos unas $10. Usted sabía que la pobreza es cara. La pobreza es cara. El que piensa con mentalidad pobre termina, oiga bien, termina gastando mucho más de lo si usted hubiese pensado con una mentalidad de rico. Se van a comprar un pantalón a la ropa usada que vale $6 y lo termina comprando 10 veces porque la primera vez que fue a trabajar se le rompió. Gastó $60. No, vaya a una tienda nueva, cómprase un pantalón de $50 nuevos que solo los va a gastar, invertir una vez y ese pantalón le va a durar año tras año. Si usted va a comprar un par de zapatos para trabajar, no compre el más barato, hermano. Compre el más caro, porque el más caro es calidad. ¿Sí o no? Diga conmigo, vamos a echar fuera la pobreza. Tenemos que erradicar la pobreza de todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo le echamos fuera? Número 1, hay que aprender a dar, hay que amar el dar. Dígale al que está a su lado, hermano, tenemos que amar dar. Tenemos que amar de ser bondadosos.
Tenemos que administrar lo que Dios nos da. Tenemos que hacer a Dios parte de nuestra vida y ser socios con Él. ¿Será que si tú te siembras en Dios y tú siembras, será que si tú te siembras en Dios, Dios se va a olvidar de ti? Dios es real. Dígale que está a su lado, Dios es real. Y Dios, el Todopoderoso, no está en el cielo, Él es omnipresente. Él está aquí en la tierra. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros bendecimos, cuando tenemos un corazón bondadoso, Él lo ve, Él se da cuenta, Él sabe. Y Él va a bendecirte conforme a tu fe y va a prosperarte conforme a tu fe. El avaro está solo en el camino. Dios no está con él, vive en sus fuerzas, en su esfuerzo. Por eso al final de la vida terminan enfermos. Ya de ahí ni la ciencia puede hacer nada por ellos, ni mucho menos Dios, porque no cambiaron su forma de pensar. Pero cuando una persona desarrolla un corazón bondadoso, un corazón dadivoso, Dios está con él y Dios se encargará de su vida. Dígale que está a su lado, Dios quiere que pienses como Él piensa. El Señor nos dio, nuestro Padre Celestial nos dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que nos ha dado su Hijo. Él se invirtió en nosotros, dio su vida en la cruz por nosotros. Y gracias a Él estamos bendecidos, estamos prosperados y estamos en victoria. Gracias a Él poseemos la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo visión. Visión es ver el final desde el principio. Es ver a dónde queremos llegar. Es ver lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Eso es visión. ¿Cuántos vamos a iniciar a soñar? Con la mente de Dios. No con esa mente malvada que muchas veces tenemos. Esa mente bandida. Que somos buenos para pensar cosas malas. Pero soñar con esa mente de fe, esa mente de Dios. Y la mente de Dios es una mente llena de amor, llena de gracia, llena de bendición. Señores, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere enriquecer, Dios nos quiere sacar de condiciones de vida en las cuales estamos. Dios nos quiere llevar a otro nivel de vida. Póngase de pie. Pasen al arriba, chicos. Sí, Señor. Sí, Jesús. Tenemos que iniciar a caminar para poder debilitar la pobreza que busca perpetuarse en nuestras vidas. La pobreza se erradica todos los días, hoy, mañana, todos los días de nuestra vida. Nosotros podemos romper la pobreza. Todos los días podemos deshacer la pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días podemos hacer pedazos la pobreza. Erradicarla de nuestro corazón, de nuestra mente, echarla afuera. Todos los días podemos soñar en grande y creer de una manera limitada. Tenemos que erradicar la pobreza de nuestras vidas desde nuestro espíritu, pensando con la mente de Jesús. Yo quiero invitarte a que en esta tarde comiences a pensar en grande. Toma la mano de tu esposa, de tu esposo, de tu amigo ahí donde estás. Y quiero invitarte a que inicies a soñar en grande.
Comienza a soñar en grande, comienza a ver tu futuro. Comienza a ver a donde Dios los va a llevar. Comienza a construir, comienza a edificar hacia donde vas a llegar en los próximos años. Comienza a verte en tu espíritu, en tu mente y en tu ser. ¿Cómo vas a estar los próximos días? En tu espíritu te tienes que sacar de donde estás. En tu espíritu tienes que huir de ese lugar donde estás. Usted ya no se puede ver en el mismo lugar de siempre. Tiene que verse en un lugar diferente, en un lugar glorioso, en un lugar poderoso. Comienza a soñar en grande. Comienza a visionar en grande. Comienza a pensar en grande. Levanta tus manos al cielo. Renunciar a la pobreza es dejar de pensar conforme a las circunstancias de vida que me rodean. Hoy quiero invitarte a que dejes de pensar conforme a tu círculo de vida. Deja de pensar conforme al lugar de donde vives. Deja de pensar conforme al lugar donde trabajas. Renunciar a la pobreza es dejar de pensar conforme a las circunstancias que me rodean y comenzar a pensar con la mente de Dios. Comienza a pensar en cosas grandes, hermano. Comienza a pensar en cosas maravillosas, pensamientos altos, pensamientos de bondad, pensamientos de bien, pensamientos excelentes, pensamientos de vida, pensamientos poderosos. Señor, comienza a soñar. Sueña en tu casa. Sueña por tu casa, en tu espíritu, en tu mente. Sácate de ese cuarto que rentas. Y en tu espíritu, en tu mente, llévate, trasládate a donde Dios te va a llevar. Eso es romper pobreza. Eso es romper escasez. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, salgo de mi condición de vida actual y me proyecto a la vida que Dios ha establecido para mí y lo que Dios quiere que alcance. Vamos, comienza a soñar en grande. Comienza a profetizar en grande. Comienza a declarar. Comienza a negarte. Aquello que te ha tenido atrapado, comienza a ver a donde Dios te quiere llevar. Vamos, comienza. Inicia. Tus velas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus velas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Tenemos que odiar la pobreza. La pobreza más grande es una vida sin Dios.
El origen de la pobreza está en la rebelión. Por eso el diablo es el ser más pobre de la faz del planeta. El ser más pobre de la faz del planeta es Satanás.